Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Carmenidades y las locuras de la vida. Hoy estoy un poco ronca porque el fin de semana me las tomé un poco frías, pero aquí estamos de pie. Y estoy súper emocionada y contenta de tener a Karina. Les voy a contar un poquito cómo conocí a Karina. Son cosas de la vida que ella y yo nos teníamos que conocer. Yo estoy en un chat super X que no pelo nunca y un día me llega una invitación para un desayuno de conoce a tu niña interior o un tema así. Entonces yo dije, esto es lo mío, yo quiero ir, y fui. Y ahí conocí a Karina y bueno, yo ya estaba súper apenada de que yo en el desayuno era, oye Karina, hasta les decía, qué pena, pero me apasiona muchísimo el tema y estoy súper contenta porque desde que la conocí y empecé a tomar terapia con ella, mi vida, en verdad, que ahora sí puedo decir que hubo una terapia que cambió mi vida y fue con ella. Entonces estoy súper emocionada para que nos platiques todo lo que haces, lo que bueno, pues ya estamos trabajando juntas. Estoy realmente, me conmueve y me hace muy feliz tenerte aquí. Bienvenida. Gracias, Carmen, gracias. Muchas gracias por la invitación y por estas palabras tan lindas. Bueno, pues lo primero que a mí me hizo cuando estuvimos en el desayuno era como todo lo que te afecta, más bien todo te afecta desde la panza de tu mamá, ¿no? O sea, todo lo que hacía, lo que escuchaba, lo que no. Entonces yo en mi cabeza no pensaba tanto en mi historia, sino pensaba mucho en la historia de mis hijos y más con mi segunda hija. O sea, como que todo me evocaba cuando estaba embarazada de Romina, pasó esto y hice esto y me movió mucho y me movía mucho como saber de no manches, es que estoy haciendo todo mal, no puede ser, ¿no? Entonces fue cuando me acerqué contigo y era el término de automaternizar. Automaternarse. Automaternarse. Y es como, se me hizo súper interesante porque dejas de ser como la víctima y te vuelves la adulta que eres ahora y tomas las riendas de tu vida desde otro lugar. Y en verdad que es cuando te mueves del lugar, las cosas cambian mágicamente. O sea, parece hasta como brujería o cosas que no puede ser, cambia nada más porque lo ves desde otra perspectiva. Entonces, cuando yo empecé a tomar las sesiones contigo, me llamó muchísimo la atención que la primera sesión fue, bueno, cuéntame de tus papás. Y yo, así como que nunca había empezado mi historia desde la historia de ellos. Jamás, o sea, siempre era como de, bueno, pues es que yo me peleé con mi esposo o me estoy divorciando, bla, ¿no? Claro, como la actualidad siempre, ¿no? Y empezar como desde la raíz y empezar a ver que nosotros nos creamos el famoso personaje que hablamos tanto, es como, ok, ahora ya entiendo, o sea, y empiezas como a hacer, o sea, yo sí lo vi como mágico de, ok, entonces por eso yo crecí de esta forma y por eso actué de esto, o sea, como que te empiezan a caer muchísima información que en verdad al menos yo no tenía ni idea de lo que afectaba. O sea, obviamente que sí decía la historia de tus papás te afectan, pero no a este grado, ¿no? Como de, más bien tienes que conocer esto para poder sanar. Entonces se me hace brutalmente espectacular y estoy feliz de la vida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, está muy bueno como lo contaste, porque bien dijiste, parece magia, y es que en realidad es el poder que tenemos nosotros de construir nuestra vida. No tanto hoy en día se habla, ¿no?, de la ley de atracción, de cómo crear tu propia realidad, que son palabras muy bonitas, pero ¿qué es realmente eso, ¿no? ¿Qué significa crear mi propia realidad? ¿Desde dónde creo mi propia realidad? Y lo que vos dijiste es interesante, porque si yo no entro en contacto con quien de verdad soy, quien de verdad vine a hacer este mundo, es muy difícil que todo se alinee para crear esa realidad que yo estoy esperando, ¿no?, o que quiero manifestar. Exacto, lo creamos desde el personaje.
nuestra realidad la empiezas a crear como desde la víctima, y el cerebro está muy cañón que te pone las cosas como para decirte, sí, es la verdad y es esto, porque te lo estoy comprobando constantemente. O sea, otra cosa de las que yo he aprendido mucho es como no le creas a tu mente. Yo estoy trabajando mucho y sigo, evidentemente que sigo trabajando, pero constantemente, ya que hablamos también de esta vocecita, o sea, cada vez se me hace mucho más evidente el cuando me estoy maltratando, cuando yo ya empiezo a crear una historia para confirmarme y decir, sí, eres una tal por cual o te mereces esto. Entonces, mi primer paso es como detectarlo, que creo que es por algo se empieza, y estoy en el momento de frenarlo para no seguirme lastimando. Claro, esto que tú dices es todas las creencias que venimos arrastrando, ¿no? Todo lo que aprendimos en esa infancia que nos fue como desconectando de lo que de verdad somos, y ahí es donde armamos un personaje, como bien decía, según el escenario de infancia que hemos tenido, ¿no? Según las vivencias que hemos tenido con nuestros padres, por eso empezamos por los padres, ¿no? Tomamos sus creencias, sobre todo lo que mamá creía, lo que mamá nombraba, entonces empezamos a ver el mundo desde una mirada parcial, que no es ni siquiera la propia, es la de otro, la de mamá. Entonces, en esa construcción que vamos haciendo, primero, como niñas hemos quedado sin mirada, porque mamá generalmente se mira a sí misma. Entonces quedamos desamparadas y desamparados, y vamos armándonos estrategias para sobrevivir a ese desamparo. Es inconsciente, no es que mamá no nos ama y nos desampara, ¿no? Es algo que ella a su vez viene arrastrando de su propia historia. Entonces necesita cuidarse a sí misma, mirarse a sí misma, nos deja desamparados a los niños, y los niños vamos encontrando formas de sobrevivir. Una de esas formas, como bien decías, el personaje que nos armamos puede ser o de víctima, o de lobo, o de otro puede ser como de guerrero, ¿no? Que sale siempre como a pelear y a batallar en el mundo, ¿no? Cada uno tiene un personaje diferente según su historia y según sus creencias. Entonces, a partir de ahí va confirmando con cada vínculo que establece que el mundo o es una guerra, si es una guerrera, o todos me quieren sacar ventaja, si soy un lobo vestido de cordero, ¿no? O el mundo es todo caótico y confuso si vengo del caos, ¿no? Y me cuesta armar proyectos y seguirlos adelante, ¿no? Y tener como una dirección clara. Entonces cada uno va a tener diferentes historias y se las va a creer, pero lo que es importante es entender que somos mucho más que eso. O sea, eso es un aspecto nuestro, pero eso no es todo nuestro ser. Por eso tú decías de la vocecita, ¿no? O sea, desde nuestro personaje vamos a querer siempre confirmar esta creencia. Y nos vamos incluso a maltratar a nosotros con tal de confirmar esto. En cambio, cuando empezamos a escuchar algo más interno que nos dice, no, en realidad esto no es amar al otro, o en realidad te estás maltratando a vos misma, maltratando al otro, o estás ahora vos dejando a tus hijos desamparados, ¿no? Entonces esa voz, cuando la empezamos a recuperar, empezamos a conectar con algo más divino o más esencial, y es donde, como decías, parece todo magia, ¿no? Si yo estoy conectada con ese deseo bien profundo y genuino y honesto, entonces todo empieza a fluir de otra manera, porque empiezo a ser otra persona, hacia mí, hacia el otro, hacia mis hijos. Ya no hay tanta guerra, si era una guerrera, ya no creo que todos me quieren ganar si soy un lobo vestido de cordero, ¿no? Como todo empieza a tener otra dimensión. Entonces, o sea, las cosas van tomando como un nivel, y lo que entiendo es como que desarmas este personaje para crear tu propio personaje y tu propia... Claro, en realidad es para... o ya no creas un personaje más. Claro, la idea es, a ver, nunca vamos a poder desarmar totalmente ese personaje. Es como, o sea, este personaje vendría a ser el ego, ¿no? O sea, siempre vamos a tener ego, es parte un poco del ser humano. Pero sí entender que es el ego, ¿no? O sea, que no somos nosotros, que es mi mente, que es mi creencia, que es algo externo a mí o algo que está conmigo, pero no es mi ser esencial. No es lo que a mí me conecta de verdad con todo, ¿no? Con el todo. Entonces, para ir encontrando qué personaje desarrollamos o cómo
fuimos tomando una personalidad determinada. En el enneagrama lo podríamos decir como la personalidad, ¿no? El ego. Entonces, para ir entendiendo qué fue lo que construimos, necesitamos sí o sí ir a nuestra historia, comprender cuál era el discurso engañado de mamá, ¿no? Desde dónde hablaba mamá y yo le creí y creí que así era la vida después, ¿no? Y aparte era como, pues era desde los ojos de mi mamá, porque en verdad que a ella sí le pasaba, pero a mí no. O sea, me explico un poco como si tenía algún problema con mi papá, eran de pareja, no era hacia los hijos, y muchas veces siento que tú te agarras de ahí como para permear, ¿no?, esta información a los hijos. Entonces no es directamente contra los hijos, es la historia de tu mamá y es muy válida porque así fue su historia, pero no es la tuya. Claro, eso por un lado, porque nosotros tomamos esto que mamá nombra y lo hacemos como propio muchas veces. O a veces actuamos en función de eso que se nombró, pero todo lo contrario, ¿no? A veces quedamos como identificados a mamá o del bando de mamá, y a veces quedamos como del lado opuesto, depende, ¿no?, el personaje o las circunstancias. Pero en definitiva siempre es desde esa mirada o desde eso que mamá nombra, pero no es mi realidad emocional. Esa, como bien decías, era la realidad emocional de mamá, y aparte con el engaño de su propio personaje, ¿no? Pero ahora, ¿cuál era mi sentir cuando era niña? Es verdad, por ejemplo, algo muy típico, ¿no? Papá es malo porque no están todo el día y me trata mal. Claro, como bien decías, los problemas de pareja estaban, pero papá conmigo ¿de verdad era así? ¿O es que mamá tanto me lo nombró que yo le puse esa etiqueta? Le puse esa etiqueta y no pude ver lo que mamá me hacía a mí, porque mamá no lo nombraba. Y también lo que decías de cómo los hijos somos... Yo pensé que era al revés, o sea, que el amor de los padres a los hijos era interminable y así, y tú dices que el amor de los hijos hacia los papás es incondicional, fue la palabra que usaste. Claro, debería ser así. Las madres o los padres, se supone que tenemos que poder amar incondicionalmente a los niños y a los hijos, ¿no? Pero no siempre podemos, por la propia historia que traemos. Ahora, si hay algo seguro es que los hijos nos aman incondicionalmente a los padres, porque primero por necesidad biológica, porque un niño no sobrevive solo. Por conveniencia. Y es biología, digo yo, ¿no? Claro, sí, hay una conveniencia, pero es una supervivencia. Claro, en definitiva, necesitamos sobrevivir y un niño solo no puede. Y aparte, no solo por conveniencia, porque también es como, ¿quién me va a proteger y querer más en el mundo que mi mamá? ¿No? Un bebé nace y espera encontrarse a su mamá, es lo único que sabe que existe. No tiene idea dónde llega, pero sabe que estuvo en un cuerpo, con un corazón, con una voz, ¿no? Y es lo que va a reconocer. Si existen más personas, si existen, no sé, autos, casas en el mundo, el bebé no tiene idea, le importa a su mamá, nada más. Es lo único que conoce. Lo único que conoce y lo único que quiere, y por instinto es lo único que cree que lo va a cuidar mejor y más que nadie. Hay una anécdota muy desgarradora que yo escuché una vez, y es de, bueno, a veces hay mamás que están totalmente desequilibradas, ¿no? Que nos han pasado cosas y bueno, uno también hace lo que puede con su historia, ¿no? Y una que le había quemado a su propio hijo, y el nene entrando al hospital quemado pidiendo a su mamá. O sea, 4 añitos, ¿no? Y sí, ¿a quién va a pedir? ¿A su mamá? Entonces, eso es, ¿no? O sea, y los hijos nos perdonan todo. Y es cuando creamos estas lealtades con los papás, o sea, ¿también se crea con el papá o es más con la mamá? Bueno, depende del escenario, ¿no? Generalmente las lealtades son hacia mamá. Pero a veces hay mamás o hay escenarios de infancia, porque las mujeres, las mamás somos las que armamos como estos escenarios de infancia, ¿no? Las que nombramos. Casi siempre, no el 100% de las veces. A veces puede ser una abuela materna, a veces puede ser un padre, pero es más raro que sea el padre, ¿no? El del discurso. Generalmente es la figura maternante que suele ser mamá. ¿O es quien cría un poco? O sea, si no está la imagen de la que parió o la que tuvo, pero es quien toma ese lugar, quien ¿no? cría, exactamente. La mamá decimos como no solo lo biológico, sino como quien cría, quien materna, ¿no? Entonces, ¿cómo me habías preguntado? Me quedé como...
Que si somos leales o leales, siempre es hacia la mamá, o también puedes, o hacia entra algún momento que dices, no, o en alguna edad dices, no, pues también mi papá, o eso es en la adolescencia, que ya empiezas como... No, generalmente el discurso lo tiene mamá. Entonces, según como mamá nombra todo este escenario y me nombra a mí dentro de ese escenario, yo voy a quedar como del lado de mamá o del lado de papá. Pero aunque yo quede como leal a papá, eso lo organiza también mamá. Es algo que organiza mamá y es como por lealtad a mamá, ¿no? A veces hay familias donde se hacen los bandos, ¿no? Unos están de un lado y otros del otro. Por ejemplo, los escenarios de guerra, donde siempre hay conflicto y guerra. Entonces están los que están de mi lado y los que son mis enemigos, aunque sean mis hijos, ¿no? Como que yo creo que vos estás del lado de papá, entonces ya te nombro como que estás en contra mío. Y bueno, y después están los otros hijos que están de mi lado. Entonces siempre va a haber guerra en esas dos partes de la familia. Pero es porque la mamá sintió que estabas de su lado y ella lo nombró así. Porque mamá organiza esto, ¿no? Papá es mi enemigo y están los que me pertenecen, los que no, entonces van a estar del lado opuesto. O en un escenario una mamá reina, donde mamá dispone todo, decide todo y es la reina, van a estar los que están en su reino sometidos, porque la reina somete, o los enemigos, y que van a estar como por fuera, y van a ser esos hijos que se van a terminar yendo a vivir a otro lado, en otro país, o que no, como que no están incluidos en la familia. Ok, entonces la mamá siempre es la que nombra o la que haya criado. La que organiza, sin conciencia. Todo es ¿no? Esto es inconsciente, ¿no? Por ejemplo, una mamá lobo vestido de cordero también organiza, por ejemplo, hijas generalmente que salen como ella, que aprenden a manipular, a engañar para conseguir, o personajes que son como mayordomos, ¿no? Que están todo el tiempo como satisfaciendo, ¿no? Bueno, yo hago todo lo que querés, con tal de que me quieras, yo hago todo lo que querés, hago todo lo que querés. Y esa persona después va a salir a encontrarse esposas, ¿no? Luego vestido de cordero, y va a hacer todo por la otra. Pero no es un dar genuino, porque hay como mucho resentimiento en esa persona. O sea, te doy, me someto, doy todo, pero por algún lado también voy a terminar como... ¿La parte sometida se va a querer cobrar o ambas partes? Ambas partes, pero digo que ese que parece que da sin, ¿no? Como que está todo el tiempo dando por encima de él, como el mayordomo, ¿no? Uh-huh. Ofrece, pero no es un ofrecer genuino desde un amor incondicional, sino más bien de, bueno, ofrezco con tal de que me aceptes, pero eso también genera mucha desvalorización y mucho resentimiento. Entonces en algún momento va a haber una violencia pasiva que va a ejercer ese personaje. Sí, totalmente. Aunque visiblemente el violento sea el otro, ¿no? En esto de las relaciones tóxicas. Sí, que es una chulada. Cómo nos complementamos. Pero bueno, yo lo que siempre digo, ya lo tienes claro, ya identificas, ¿cómo rompes con esto? Por ejemplo, con estas relaciones tóxicas que es muy bonito. Yo siempre digo que la teoría es hermosa y a mí me encanta dar consejos, pero pues seguirla de suelta, afloja, no te claves, es muy como aquí, cómo lo bajas, cómo lo aterrizas, qué ejercicios haces, cómo logras salirte de este personaje y volverte tu mamá adulta, o sea, que aunque ya no esté esa voz que a lo mejor te tuvo sometida, o tomar lo bueno de tu mamá y hacer tu propia como pues nueva historia, ¿cómo se va logrando? Claro, bueno, entrar en conciencia, ¿no? De todo eso que de verdad nos pasó, de que eso no somos nosotros, sino que es una representación o un personaje que nos armamos para sobrevivir, es el primer paso. Ahora después, como bien dijiste, ¿cómo puedo hacer cambios reales, ¿no? Está todo muy bonito en la mente, pero cómo eso, bueno, lo bajo al cuerpo, al sentir, bueno, ahí es súper importante para mí las técnicas que uso con bioarteterapia, ¿no? Uh-huh. O sea, conectarnos con otros lenguajes que no sea solo el mental, sino poder sentir de verdad, como canalizar a esa niña que fuimos, ¿no? Sentirla, ponernos como de su lado emocional, ¿no? Entonces cuando podemos sentir a la niña que fuimos con todo lo que estuvimos sufriendo y sintiendo cuando éramos niños y que no recordamos conscientemente,
eso nos impacta bastante. O sea, es como eso cuando uno dice, me cayeron los 20 porque me conecté con esa niña y pude darme cuenta de que lo que de verdad me pasaba, ahí hay como una revelación importante, porque empezamos a entrar como en nuestro propio ser verdadero. Cuando conectamos con eso, sí o sí entramos como en un estado de sensibilidad y de vulnerabilidad que nos hace entender que todos estamos igual. Aunque todos armamos nuestros personajes para sobrevivir de adultos, en realidad en el fondo somos todos niños heridos buscando amor, de una manera o de otra. Entonces empezamos como a bajar un poco las barreras, ¿no? Primero hacia nosotras mismas, y como vos dijiste, si yo tengo a esta niña interna todavía ahí reclamando mirada, amparo, protección y está vulnerable, entonces yo convertirme en mi propia madre, en mi propia adulta, que me doy todo eso que necesitaba y no lo sigo reclamando en mi pareja, en mi hijo, en mi hija, en mi abuela, ¿no? O sea, en las adicciones. En las adicciones, exacto, en los vínculos adictivos o en el trabajo, ¿no? En el éxito, en todo lo que me genere como vías de escape, ¿no? Entonces empiezo a responsabilizarme de mí, a darme lo que de verdad necesito, y cuando yo empiezo a sentirme satisfecha, entonces también empiezo a tener ganas de ofrecer a otro. Y ese es el verdadero amor, ese es el amor incondicional. Cuando yo quiero que al otro le vaya bien, y si yo puedo hacer algo por el otro, lo voy a hacer, pero no para que me ame a mí, o para que me dé, o para que me mime, ¿no? O sea, le doy porque lo amo. Eso es amar. Sí. O sea, es que suena muy lindo, pero claro. Yo también tengo que entender mi cabecita que yo quisiera ya ayer tenerlo, ¿no? En ser como compasiva. Estoy siendo también muy compasiva conmigo y decir, bueno, ya no volver, porque a mí lo que me pasa personalmente es como me vuelvo a creer confirmo así, digo, para tanta terapia y tanto estar yendo para hacer las mismas chingaderas otra vez, o sea, como que compruebo mi historia y digo, no, pues no sirve, ya, lo voy a dejar. Entonces yo pruebo, pero ayahuasca, pero los hongos, pero todo, ¿no? Claro, y ese tipo de terapias entran bien en profundidad y te sensibilizan de otra manera. Y vos fíjate que la terapia que hemos estado haciendo, que vos has dicho, ¿no? Que te cambió bastante, y fueron pocas sesiones hasta ahora las que hemos tenido, 5, 6, ¿no? 5. Mañana es la sexta. Mañana es la sexta. Bueno, fíjate que en pocas sesiones has tenido como una comprensión de golpe, ¿no? Muy certera. ¿Por qué? Porque lo que busca la técnica es, primero es esto que decía, ¿no? Canalizar tu niña interior, o sea, sentirla, ponernos del lado. Yo te he puesto en palabras muchas de las vivencias que seguramente habías tenido y que no tenías conscientes porque nadie las había nombrado antes. Cuando te puse palabras a eso, entraste en contacto, ¿no? Es como hay como un shock. Uno siente que eso le pasó, que no se acordaba pero sabía, y entonces ahí se produce como esa sensación de qué triste estaba, qué sola estaba, qué desamparada, me pasaba esto, ¿no? Y entonces ahí uno baja un poco las defensas, ¿no? Baja el personaje, entra en contacto con su verdadero ser, porque el personaje lo que me estaba protegiendo es de sentir todo eso, todo ese dolor. Cuando yo me atrevo a meterme de lleno ese dolor, lejos de que sea más duro, o sea, sí es duro, pero cuando yo entro ahí, amparada y protegida y acompañada, después puedo salir, es como un renacimiento, es como, bueno, ahora yo sé qué me pasó de verdad, recojo a mi niña, ¿no? Y empiezo a hacer algo por ella. Y cuando hago algo por mí verdadero, lo que de verdad necesito, después empiezo a estar mucho más plena, más contenta, más entera, me hago cargo de mí, no estoy esperando que me salven, y es más, hasta me sobra amor para ofrecer. Y ahí es donde empezamos a conectar de verdad con nuestros hijos, a sentir lo que pueden estar sintiendo, porque sentí lo que sentía mi niña. Y dejo de interpretar, ay no, ya a los 9 años tiene que dormir solo porque ya está grande. Yo no sé si está grande o no, pero mi nene me necesita y yo puedo sentir que me necesita. Entonces, duermo con él, no pasa nada. Por ejemplo, ¿no? Digo cualquier ejemplo. Es como dejar de pensar e interpretar para sentir a mi hijo. Ajá, las necesidades, lo que está requiriendo y necesitando sin tener este prejuicio de debe de, claro. hizo. O sea, es...
Claro, y dejamos de necesitar que nos digan cómo se cría, que nos digan, ¿no?, cómo tengo que hacer para que mi hijo X, ¿no? Porque empiezo a sentir a mi hijo y empiezo a darme cuenta qué necesita para que esté pleno y tranquilo, y yo también tranquila. Obvio que esto implica muchas veces ceder, ¿no? Ceder algo mío, pero más bien algo de mi personaje, que es el que siempre quiere ganar. Cuando nos bajamos del ego, en realidad creemos que estamos perdiendo, pero estamos ganando algo, primero para el otro, porque estamos ofreciendo de verdad, y también para nuestro ser interior, porque nuestro ser esencial no es verdad que quiere salir ganando solo. Y bueno, lo que siempre yo me estoy como cuestionando es, si cedo, no estoy perdiendo. O sea, como que me lo trato de meter como mucho en la cabeza, o a lo mejor pierdes, pero estás ganando como paz, ya no estás tan inquieta, tanto en guerra. O sea, lo empiezo a aplicar y bueno, estoy ahora sí que a prueba y error, a ver si sale y si no sale. Pero se me hace, te lo juro que increíble, o sea, toda esta parte de conocer, bueno, ya lo hemos dicho, la historia y los puntos, se me hace que ser como, güey, ¿por qué nadie lo había hecho desde un principio? ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué no se maneja? Porque, o sea, yo sí creo que son años que sí te ahorras como de terapia, es lo que digo. En 5 sesiones por ahí avanzaste un montón más, o te pudiste, a mí te lo digo porque a mí me pasó personalmente. Yo he hecho años, 17 años de terapia tradicional, y cuando encuentro la biografía humana y tuve 5 sesiones y dije, ¿por qué perdí 17 años de mi vida? O sea, obvio que me sirvió para un montón de cosas, ¿no? Pero es como tú dices, cuando el psicólogo tradicional empieza por el final de la historia, bueno, me peleé con mi pareja, ¿y qué pasó? ¿Y qué hicieron? Perdemos el tiempo porque estamos como viendo el final de la película y nos falta entender el principio, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo llegué yo a emparejarme con esta persona? ¿Desde qué lugar engañado de mí misma, ¿no? Me hace buscar una pareja que encaja con mi personaje, ¿no? Con mi autoengaño. Entonces, cuando yo desarmo mi autoengaño, ya hay algo que en el vínculo cambia absolutamente. No hay forma, ¿no? O sea, se necesitan dos para cualquier conflicto. Cuando uno de los dos cambia la mirada y el otro queda como en otro lado, y bueno, empezamos o a armar un nuevo vínculo o a tomar decisiones, pero ya yo soy otra persona. No estoy esperando que el otro sea como yo necesito, que el otro sea quien es. Yo tengo que ser como yo necesito, o quien de verdad yo soy, ¿no? Atender mis necesidades. Entonces, claro, ahí cambia totalmente el paradigma. Sí, totalmente, cañón. Y bueno, por ejemplo, está bien tomando un curso contigo de hambre de mí, y me gusta como mucho ver durante la sesión, no lo he experimentado por mi personaje, como llegar y conectar, o sea, de wow, lo sentí, me trasladé, o sea, que es cuando digo, ta madre, a todo mundo le funciona y a mí no, porque yo no siento lo que ella está sintiendo. Pero bueno, estoy siendo compasiva conmigo y estoy diciendo, bueno, en algún momento va a llegar, y trato de estar como más receptiva y dejarme de, bueno, ella lo hizo, yo lo tengo que hacer, ¿sabes? Entonces como que también, bueno, yo lo hice de esta forma, yo lo entendí así, ya, a ver qué sale. Entonces me gusta mucho cómo lo manejas con la música, y lo veo. Te digo, en las otras compañeras no lo he visto al 100 en mí, pero como van como aflojando el cuerpo, o sea, como que, wow, me logré conectar, y esto es lo que quiero que nos platiques. ¿Cómo vas metiendo la arteterapia con nos vas como que guiando para llevar al lugar para ya aflojar el cuerpo? Entonces, ¿cómo vas guiando al grupo para, pues así, el bailar? A mí me gusta mucho, entonces ponerme así loca y hacer y aflojar el cuerpo me relaja. Bueno, en la última sesión llegué como que muy ansiosa. O sea, yo de por sí ya me había despertado y estaba como muy ansiosa, no fui a hacer ejercicio, que eso a mí muy mal cuando no hago ejercicio.
y empezamos a bailar, bueno, empezó como el ejercicio y ya de ahí empezamos a bailar y de estar en un 100 me bajé a un 40, 30 de ansiedad, o sea, dije, qué maravilla, está muy, muy padre. Entonces, ¿cómo vas? ¿Cómo podrías resumir el curso? ¿Cómo lo das? Bueno, en lo grupal se produce algo lindo porque, como bien decías, ¿no? El intercambio con los otros me ayudan un poco a entenderme a mí misma, me hacen de espejo, ¿no? Ver lo que le pasa al otro me hace a veces darme cuenta que a mí también me pasa. Y ahí usamos mucho la música, el cuerpo, la plástica, la escritura, a veces hacemos algo de teatro, aunque sea online se puede. ¿Y qué pasa? Todas esas memorias de lo que vivimos y que yo te decía que quizás nadie te nombró, entonces uno no recuerda que lo vivió, pero lo siente, porque cuando yo te pongo palabras, eso que viviste y no recordabas, es como que decís, ah, sí, me pasó, o sea, yo lo sabía, pero no lo tenía ordenado, organizado conscientemente. Entonces, cuando movemos el cuerpo con una intencionalidad que yo voy guiando, ¿no? O te pongo determinada música, o te pongo determinado ejercicio, lo que estoy buscando es que recuerdes tus memorias corporales, porque conscientemente no lo recordás, pero desde el cuerpo eso que viviste está grabado. Entonces, cuando uno se mueve corporalmente y hay una consigna y una frase, de repente empieza a aparecer como ese otro lenguaje, que no es la mente, que me dice, ¿te acordás lo que te pasó acá? ¿Te acordás lo que te pasó en tu brazo? Lo que pasó acá? O sea, empezamos a recordar todo. De hecho, hay muchas personas que así pueden recordar abusos o bueno, situaciones muy dolorosas que tuvieron que olvidar para sobrevivir, ¿no? Desde la conciencia. Pero el cuerpo nunca olvida, ¿no? La emocionalidad interna nunca olvida. Fíjate que muchas veces hacemos como, bueno, empezamos relajando, conectando con la música y traer una imagen de cuando era niña, ¿no? Y generalmente cuando recordamos esa imagen de esa niña o de ese niño, y yo les digo, mírenlo a los ojos, estén ahí, generalmente hay una emoción, casi todas les cae alguna lágrima, ¿no? Como que se conmueven. ¿Y por qué pasa eso? Porque de verdad conectan con esa niña que no fue todo feliz, ¿no? O sea, uno dice, no, de mi infancia era re feliz, jugaba, tenía primos, íbamos, corríamos. Sí, eso sí, pero pasaban un montón de otras cosas. ¿Qué pasó que no lo recuerdas, no? Que no se recuerdan y que cuando yo traigo una imagen, ¿por qué me emociona tanto? ¿Por qué me conmueve tanto? Yo no logro, o sea, todavía. Claro, y tú dices que todavía no logras. No importa, porque, ¿qué pasa? Hay diferentes personajes, ¿no? Y por ejemplo, lo que puede pasarte a ti es que aprendiste a estar muy en alerta. Entonces, si yo siempre estoy muy en alerta, la ansiedad es esto, ¿no? Yo tengo que estar siempre muy alerta porque el mundo es una amenaza para mí. Entonces yo tengo que estar muy con las antenas y eso me dificulta el poder relajarme, ir hacia adentro, conectarme, ¿no? Porque estoy muy para afuera siempre, muy atenta. Entonces a veces cuesta ir hacia adentro. Pero es cuestión de tiempo, a veces es cuestión de... También el entorno, ¿no? Una cosa es cuando estás en un lugar, por ejemplo, estamos todas juntas haciendo ese trabajo y me cuesta entrar, pero me voy contagiando, y a veces cuando estamos online haciéndolo en nuestra propia casa y depende qué pase alrededor, ¿no? Si están los chicos ahí peleando, gritando y yo me quiero conectar con mi niña, bueno, es difícil, es complicado, ¿no? Pero bueno, y a veces, bueno, es como ir entrando hasta que un día algo... Sí, es como irle quitando las capas a la cebolla. Tal cual. Sí, está... Y aparte, bueno, por ejemplo, en el curso a mí estoy tomándolo con María Elena, con María, y me da mucha risa, o sea, como ella lo ve, yo es así de... No, yo no lo percibí, o sea, claro. Y como no, ella y yo platicamos mucho también y es como o sea, ya somos siempre psicólogas, ¿no? Ya viste cómo te está espejeando y aquí le jugamos, ¿no? Pero me llamó mucho la atención de como cierta cosa que a ella le prende o le desagrada, para mí es de, o a mí, o sea, como a mí no me causa absolutamente nada y, o sea, como... Y aunque siento que nuestras historias son muy parecidas, al final también por eso nos llevamos desde chiquitas, o sea, nos llevamos desde que vamos en quinto de primaria. Entonces, pues las historias son similares, pero
no es lo mismo, es como desde otra óptica, ¿no? Claro, y esto confirma que la realidad es según quien mira. Totalmente. ¿No? O sea, en un mismo grupo, ustedes dos están haciendo el mismo ejercicio, para ella es una cosa, para ti otra, a ella le molestan unas cosas, a ti otras, y lo que le molesta a una, a la otra dice, no tiene nada que ver, ¿no? Es como, la realidad es según cómo yo la miro. ¿Y cómo yo miro esa realidad? Bueno, un poco con el personaje, pero si yo me puedo ir quitando ese personaje, ese escudo, esa máscara, y me abro de verdad, ya voy a ver la vida diferente. Entonces, por eso el problema de pareja, el problema que puedo tener, cambia totalmente, porque yo cambié, porque cambió mi mirada hacia eso. Sí, y también como, o sea, no solo es como de pareja, ¿no? Tu historia también te marca con las amistades que te relacionas, cómo te vas lo laboral, relacionando. E incluso el desarrollo de la vocación. Muchos que nos desconectamos tanto, ¿no?, de niños para sobrevivir, nos armamos ese personaje, esa coraza para salir al mundo, terminamos eligiendo profesiones, carreras que no tienen nada que ver con nosotros, muchos, y no tenemos ni idea de cuál es nuestra verdadera vocación. Y ahí entramos ya como en un plano más espiritual también del trabajo, en donde, bueno, mi vocación puede estar como un poco ligada a qué vine yo a hacer este mundo, por qué el universo, porque para que uno nazca, ¿no?, tienen que pasar tantas casualidades, es tan milagroso que se produzca, ¿no?, ese embrión y que prospere y que, ¿no?, y llegar a la vida. Bueno, ¿y para qué yo nací? Sí, y como es algo tan cotidiano, o sea, perdemos como esta magia de, no, somos un milagro cada uno, pero como lo vemos tan... Sí, parece que es tan fácil, ¿no? Y el embarazo y todo, o sea, no, atrás hay millones de cosas. Millones y millones de coincidencias. No, y también lo que dices como de todo esto que nos vienen cargando también de los debes, la sociedad, el patriarcado, todo esto, como al final para una persona puede, incluso de la misma familia, ¿no? O sea, a lo mejor para mí el éxito es que mis hijos sean felices, que evolucionar, tal, y para mi hermano a lo mejor, no sé, es generar otras cosas, o sea, como una sola palabra para ti es otra cosa, éxito es igual a dinero, y para mí, pues no, yo tuve éxito saliendo de mi personaje, cosas así, ¿no? Sí, y cuando yo digo esto de, ¿no?, ¿para qué viene este mundo? Bueno, ¿cuál es mi aporte? ¿No? Porque somos seres únicos y irrepetibles, ¿no?, que también es una frase muy bonita que decimos, pero bueno, ¿y qué vengo a aportar como eso único que soy? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer que nadie más que yo lo podría ofrecer? No, y también se oye, o sea, ahorita se me vinieron muchas cosas a la cabeza, pero se oye muy bonito cuando dices, es único, irrepetible y cada persona es un milagro, pero cuando dices, esta persona no debía de existir, o sea, para ti, o sea, desde tu cabeza no puedes lograr verlo como un milagro, ¿me explico? Claro, porque seguramente esa persona a su vez está desconectada de sí mismo y quizás hace cosas que no están buenas, ¿no?, que no son en abundancia y en amor, entonces, bueno, genera dolor a los otros, ¿no? Y bueno, a lo mejor también ante mis ojos genera para mí dolor. Para él a lo mejor dice, no, pues yo no estoy generando ni dolor ni nada. O sea, me explico, también todo es desde el punto. Sí, desde el punto, pero sí como hay como ciertos, como ciertos parámetros donde hay personas que sí buscan, ¿no?, la ventaja o hacer, ¿no?, daño. Hay personas que sí tienen esa intención, ¿no? Pero ¿qué hay en el fondo de esa persona? Un niño totalmente lastimado, que tuvo que aprender a eso, que cree que si no hace eso no puede estar bien, no puede sobrevivir. Sí, es miedo. Y lo que también siempre creo es que somos víctimas de víctimas, o sea, claro. Y mi mamá lo hizo mejor que mi abuela y mi abuela lo hizo mejor que mí, y bueno, yo espero hacerlo mejor que mi mamá, ¿no? O sea, como que pues vas creciendo con heridas y son ancestrales y luego se mezclan si son inmigrantes y si hubo, o sea, es una locura, o sea, es como, ya si lo ves así, para mí se me hace como complicado poder descifrar y en qué momento te sanas, ¿no? Uh-huh. Sí, y como bien decías, nosotros empezamos, bueno, un poco con la historia de nuestros papás, ¿no? Arrancar.
para decir, bueno, desde que me concibieron hasta hoy. Pero en realidad la historia empieza más atrás y también traemos cargas de ancestros, ¿no? De abuelas, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Deseos, secretos, un montón de historias que a veces se manifiestan no en la siguiente generación, en la otra, y a veces también suele pasar que en el trabajo con uno, de repente, cuando uno se conecta con algo, conecta con ese secreto de repente y por ahí va y le pregunta a la mamá ¿y cómo supiste? No sé, es algo energético que también vamos cargando. Por eso es tan importante siempre nombrar la verdad a nuestros hijos, no guardar cosas, contarles cuando hubo embarazos perdidos, ¿no? Por lo que sea que se hayan perdido, en qué número real ellos están en el orden, ¿no? Porque todo eso que, bueno, la película Encanto, ¿no? Es la que también, lo que no se nombra, lo que se quiere esconder, en alguna generación termina explotando. Y si no es desde un lugar sano, ¿no? de conciencia, va a explotar de maneras por ahí a veces dolorosas o peligrosas o terribles, ¿no? Esto no sé si sea como de tu tema, pero es un poco de constelaciones familiares lo que esto hace, ¿no? Como darle número a los órdenes del amor, claro. Tiene que ver con las constelaciones familiares. Y en lo que también, esto que hablábamos antes de la lealtad, ¿no? Creo que no lo terminamos de decir bien, pero esta lealtad que yo tengo a mi madre de seguir haciendo el personaje para cumplir con lo que ella nombró, ¿no? Y no deschavar de alguna manera o no revelar que lo que ella nombró no era la realidad real mía, por lo menos, lo que hace es que yo siga mirando a mamá en un punto, esperando su amor, y yo sigo mirando para atrás en vez de mirar para adelante, para mis hijos, para mi futuro, y que mi mamá esté atrás mío y mi abuela atrás, ¿no? Entonces yo estoy como dada vuelta, siguiendo, o sea, con mi energía. La aprobación. Claro, con mi mirada todavía hacia mi mamá, cuando un hijo no tiene que estar mirando a su madre o a su padre, sino que tiene que mirar a la vida, y ellos atrás. Y yo, por ejemplo, yo he hecho mi papá hizo varias veces constelaciones y nos llevó, y yo hice, y son de las muchas terapias que dije, no me funcionó de nada, pero porque ahora, fíjate que ahorita que lo dices, creo que ni siquiera como que planteé bien qué es lo que quería constelar. Claro, porque la constelación es muy efectiva, pero hay que tener bien claro el tema, y bueno, también depende el terapeuta que esté guiando. Y a veces lo que pasa es que la constelación es como una imagen, ¿no? Uno de repente ve cómo era el verdadero flujo energético en la familia, ¿no? Ese escenario de infancia que decimos en la biografía humana, bueno, uno lo ve ahí representado. Pero claro, si yo sigo con el discurso de mamá, es difícil entender esto que veo. Necesito a veces que me pongan palabras a esto para comprender, que me lo ordenen, ¿no? La constelación familiar muchas veces te hace como sentir eso. Como también liberar energía. También libera energía, también, bueno, a veces se encuentra como una resolución ahí mismo donde el terapeuta va poniendo a cada uno en su lugar, ¿no? Como correspondería, le hace decir ciertas palabras y eso va trabajando en un plano como inconsciente. Pero a veces tú crees que no sirvió para nada, pero vaya a saber si eso no sirvió para nada o si eso fue lo que te hizo de alguna manera llegar a esta terapia que tú dices, esta sí, ¿no? Pero quizás también eso te fue como... Se tardó mucho tiempo, pero sí, es cuestión de tiempo, no sé. Oye, pero ahorita que me dices de decirle a los hijos siempre la verdad, sí, o sea, obviamente que sí, pero también siempre creo que la verdad te la dice tu mamá y la nombra como ella cree. ¿Me explico? Bueno, por eso mamá tiene que tener un trabajo de mucha conciencia para nombrar la verdad real o la verdad emocional de ese niño, no mi verdad, ¿no? Porque ahí lo que decíamos, seguramente mamá nos habrá dicho de todo de papá, pero mamá no decía lo que ella misma hacía o la violencia de ella misma hacia mí, ¿no? O el desamparo de ella hacia mí. Entonces, ¿qué es la verdad ahí? Bueno, la verdad emocional de esa niña hubiera sido... yo estoy muy pendiente de las peleas con papá, no te tengo en cuenta, no te protejo, permito que escuches todo esto, no te resguardo de ciertas cosas que no tenés que saber.
¿no? Eso es decirle la verdad. Y te sentís muy sola, y tenés miedo de que nos separemos, y tenés miedo de que pase algo y que no sepas con quién vas a estar. Bueno, pero es que eso suena como súper utópico y... Que, no, o sea, a ver, sí, o sea, evidentemente no es utópico, pero si no tienes un trabajo y no tienes una terapeuta que llegas y te lo nombra y te dice, pues se vuelve como muy complicado, ¿no? Claro, ¿Cómo le hace a la gente que no va a terapia? Y cuesta mucho, ahí salimos todos engañados. Pero ¿qué pasa? O que va a terapia, perdón que te interrumpa, o que va a terapia y sea una terapia convencional y... Claro, están un año hablando del divorcio y no pasa nada, por eso. No son terapias que por ahí ayudan a aliviar algún dolor, pero no resuelven, ¿no? No resuelven algo interno, genuino a veces. Y es como contar la misma historia, o irte a quejar, ¿no? Claro, exacto. Ya me la sé también. Esta terapia lo que tiene es que justamente acá tocaste un punto muy importante. O sea, yo no voy a ser tu cómplice. Sí, no. Lo cual, claro, o sea, yo siempre te digo, ¿no? Hay que ser valiente, o sea, sos muy valiente por hacer esto, porque vos acá no vas a venir a buscar que yo te diga tenés razón y que me ponga de tu lado. O sea, no te estaría ayudando si yo hago eso. Tendría muchos más clientes seguro, pero no sería honesto de mi parte. Ahora, que yo te pueda todo el tiempo confrontar con ese personaje que en realidad no te sirve, pero uno cree que le sirve, ¿no? Y que te lo muestre, es un poco doloroso o es como incómodo, pero en realidad cuando nos damos cuenta que acá no se trata del juicio, no se trata de que está bien o está mal, no importa si está bien o está mal, es fíjate cómo esto te lastima a vos misma, te limita a vos misma, porque no te permite desplegar con tu verdadero ser. Todo lo que te estás perdiendo por creerte que estás en una guerra con tu ex. No, al contrario, te perdés de un montón de cosas que podrías disfrutar, de ser más amada, más amorosa, más abundante, o sea, y todos nos perdemos de eso, cada uno en su propio, algunos más, otros menos. Ahora, tú me dices, bueno, ¿qué pasa con los que no hacen terapia? Si hubiéramos sido niños, ¿no? Que mamá, aunque tuviera sus ignorancias y todo, nos sentía, ¿no? Que mamá podía conectar con nuestra necesidad real, ¿no? Una mamá que cuando necesitamos pecho, nos pone el pecho, nos tiene en brazos, que no interpreta, que siente, que nos pasa algo, que se puede poner de nuestro lado, que nos nombra lo que sentimos, que puede estar ahí. Nos convertimos en adultos que de niños fuimos tan colmados que vamos a querer ofrecer. Entonces, yo quiero amar a alguien y cuando yo amo a alguien le quiero dar algo, no es que quiero obtener algo del otro, ¿no? Entonces, ahí es donde podríamos aprender a nombrar realidades reales, cuando estamos en contacto con nuestro propio ser. Como a casi nadie nos pasó eso, yo diría que a nadie, o casi nadie, 99,9 no nos pasó eso, necesitamos como este trabajo de desarmar todo ese engaño en el que nos metimos, ese personaje, para conectar con esa parte interna, ¿no? De como todo eso que necesitó esa niña, todo eso que no me pudieron dar. No es para culpar a mamá, es para a ver cómo yo me lo doy. Por eso decías del automaternaje, ¿no? Cómo yo me atiendo, cómo yo le doy a esta niña lo que le faltaba, cómo yo empiezo a nombrar la realidad real, acompañada de un terapeuta o de alguien que me ayuda a ver mi propia sombra. Entonces, cuando yo lo puedo ver, lo voy sanando, me voy dando, me voy sintiendo colmado y empiezo a cambiar también en cómo me ofrezco a los demás y a mí misma. Es como eso, como tomar las riendas de mi vida. Y en esa conexión tan profunda, ahí empiezo a crear una realidad distinta para mí. Sí. Pero sí que hace falta un proceso de indagación personal. Puede ser esta terapia, puede ser la ayahuasca, puede ser, ¿no? Sí, y aparte es como que cada quien, todos somos súper diferentes y habrá gente que le sirva mucho y o sea, yo mucha gente así, hice ayahuasca y me cambió, hice los hongos y me cambiaron, mindfulness, o cómo se llama la otra, bueno, no me acuerdo, como que me ha cambiado. La meditación también, ¿no?
el que se compromete y lo va haciendo, lo practica, se va dando cuenta también que el ego o ese personaje no es él, que hay mucho más, ¿no? En la meditación también se puede lograr. Son diferentes. Sí, pero al final si en la meditación, en mi caso, por ejemplo, que yo no puedo conectar, que estoy siempre alerta, pues ponme a meditar 1 minuto y yo ya estoy así de, ¿cuánto ya llevo? 3 horas. No mames, pero llevo 1 minuto. O sea, claro. Es difícil si no tienes un trabajo, creo. Claro. ¿No? Claro, y también hay personalidades, ¿no? Como bien dices, por ahí alguien que está muy alerta todo el día, es muy difícil estar en silencio, quieto, ¿no? Como que tiene otra energía. Y bueno, hay otras formas, ¿no? De acceder igual. Ahí con bioarte terapia, o sea, para mí el arte de por sí es algo como muy meditativo también. Mover el cuerpo, la música, la escritura, con una finalidad terapéutica, tiene que ver mucho con la meditación, pero es una meditación más activa. Y entramos como en contacto con otros planos de nuestro propio ser que nos revelan cosas, ¿no? Muchas veces pasa que en eso de estar escribiendo, de repente uno dice, ¿cómo escribí esto? Y lo lee y se da cuenta de algo y parece como si no lo hubiera escrito uno, ¿no? Como que lo escribió algo superior incluso, ¿no? Como conectado con otra... Porque en realidad somos eso. O sea, todos creemos que somos seres individuales y que estamos muy separados y que no nos pertenecemos, pero en realidad no es casualidad que estemos nosotros hoy acá, ¿no? Hay una inteligencia, hay algo, yo digo superior, pero... Sí, Dios, una fuerza, lo que quieras creer. Lo que quieras creer, hay una energía, algo que de alguna manera está todo interconectada. Entonces, que yo haga hoy esto y diga hoy esto, algún efecto va a tener, ¿no? Es como una onda que, bueno, esto a alguien le va a llegar, no eres casualidad, ¿no? O sea, esto tenía que ser dicho para que alguien lo escuche, o para que tú ese día fueras al desayuno, justo viste ese mensaje, fuiste, estamos acá. Hay una red misteriosa que se va armando porque estamos todos conectados. Y ahí es cuando yo digo, cuando uno encuentra eso para lo que vino a este mundo y lo empieza a desplegar, todo se alinea, todo se facilita, todo fluye, porque tiene que ser, ¿no? Esa es la magia. Pero para eso hay que estar conectado con uno. Sí, darte cuenta, o sea, porque si estás como dormido, pues las cosas te pueden pasar enfrente pasan, y no las ves. Pero también creo que si no las ves es por algo. O sea, porque no estabas preparado, porque no lo necesitabas, Totalmente. Claro, porque esa conexión con uno mismo es indispensable para conectar con el todo, ¿no? Entonces esto de que tanto se dice de crear realidad propia, bueno, sí, pero es un camino también de indagación personal. A mí no me va a llegar lo que yo quiero si yo no lo creo internamente, si yo no lo vibro desde adentro. Y como tú dices, me va a pasar por al lado y no lo voy a ver, porque no estoy en esa vibración. Entonces, tengo que revisar adentro para que se manifieste afuera. Y cuando se manifiesta afuera también me permite seguir profundizando adentro, ¿no? Es como... Y ahora también, o sea, por ejemplo, lo de la ley de atracción y pues también es, sabiendo esta información ya puedes como pedirlo más consciente y sentirlo. Porque aparte pues tú puedes estar, yo quiero ser millonario, pero no hay un sentimiento de que lo crees y no hay una acción, o sea, creo que también tienes que accionar. Claro, por solo decir yo quiero ser millonario no lo voy a hacer, ¿no? Tengo que hacer algo y aparte tengo que, en todo caso, revisar cuáles son mis creencias con respecto al dinero y a ser millonario. Si de verdad estoy preparado para ser millonario. ¿Qué pasa cuando soy millonario, ¿no? ¿Qué pasa si tengo mucho dinero? ¿Qué me hace sentir eso por dentro, genuinamente, ¿no? O sea, uno dice, ay, sí, voy a estar maravilloso, sí, pero ¿no me da miedo? ¿No me hace sentir inseguridad? O sea, no creo, a lo mejor hay una creencia muy arraigada de que si tengo dinero, la familia se divide, se separa. O qué lealtades tienes también con tus ancestros, ¿no? Claro. Tal vez no, pues si yo soy millonario, ellos no, o sea, no sé. Sí, todo eso hay que revisarlo. O también, ¿qué me pasa? O sea, para ser millonario tengo que ser vista. Tengo que ponerme en un plano en donde yo soy vista para que eso llegue. ¿Y qué me pasa con ser vista? ¿Cómo me siento cuando me miran? ¿No? ¿Cómo me sentiría en la pasarela, ¿no? Roja ahí viene la fulana millonaria y bueno, tengo que trabajar en todo eso, porque hay algo interno que por algo yo no estoy ahí. Sí, y creo que eso es lo que pasa, que no tiene como,
sustento lo que se dice. O sea, nada más es como, ponte a hacer líneas y haz tu vision board. O sea, sí lo haces, pero si no tiene este sustento, creo que no sirve. Claro, tiene que ser... Es lo que yo creo, no lo... Sí, tiene que haber un trabajo interior profundo, genuino, y también... Y creértela. Creértelo, exacto. Por eso el trabajo interior es ¿por qué no me lo creo? ¿No? ¿Qué creencia interna o qué vibración interna real me está trabando ahí? Y también es cómo yo nombro eso que quiero. Porque, bueno, hay un ejemplo muy obvio, ¿no? Quiero salir y buscar trabajo y por fin, ¿no? Salir a buscar ese trabajo que estoy esperando. Bueno, entonces, ¿qué te va a traer el universo? Que todos los días salgas a buscar trabajo, pero no lo vas a encontrar, porque vos querés buscar trabajo, no querés encontrarlo. ¿No? Entonces, cómo formulo eso que quiero también tiene su trampa. Cuidar lo que pides. Claro, o sea, no es solo pensarlo, es también nombrarlo correctamente y sentir la emoción de cuando encuentro eso, ¿no? Porque si yo digo quiero buscar trabajo, evidentemente no lo quiero encontrar. ¿Y por qué no lo quiero encontrar? Bueno, entonces reformulo, no, quiero mañana encontrar este trabajo así, así, así. ¿Qué siento con eso? Me da un poco de vértigo, porque yo no sé si puedo ser, no sé, la encargada del, claro, el CEO de la empresa, no sé si voy a poder estar ahí, no me lo creo, bueno, hay entonces, que trabajar. Y ahí viene o sea, y ahí viene, te digo, lo que es autoprofecía cumplida, ¿no? No, es que no, soy una tonta. Claro, no pasó la entrevista. Porque, pues sí, entonces te sigues creyendo lo que te decían, ¿no? Claro, entonces confirmas, ¿no? Todo lo que te decían y la creencia y todo. Bueno, ahí hay que hacer un trabajo interno de cambiar creencias. Total. Y es un poco lo mismo, o sea, primero empezamos cambiando creencias con respecto a la pareja, con respecto a los hijos, y después empieza uno como a expandir eso. Bueno, cambio creencias más amplias, ¿no? Por eso decía, después viene como la parte espiritual. Bueno, ¿qué estoy generando en mi vida? ¿Y qué estoy aportando al universo o al entorno en mi vida? Sí, pero no lo puedes generar si tú no te lo das. Claro. Hay que empezar por ti, por los tuyos, ¿no? Que es lo primero tú. Y lo que yo siempre digo es, yo quiero hacer este cambio por mí, porque no me gusta sentirme ansiosa, porque no me gusta, pero creo que la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos es dejarles un camino un poco más limpio y un poco más claro de lo que yo lo tenía o como yo lo tenía. Exacto, porque cuando, bien decías, uno empieza con este trabajo, toma conciencia, puede empezar a nombrarles a ellos la realidad desde su punto de vista y no solo desde el mío, ¿no? Puedo ponerle palabras a eso que le está pasando, y cuando alguien me nombra lo que yo estoy sintiendo y soy un niño que todavía no lo puedo hacer por mí mismo, organizo mi psiquis de una manera que claro, yo empiezo a entender, esto es lo que le pasa a mamá, pero a mí me pasa esto. Y mamá hace eso, pero no porque yo no sea valioso, sino porque a mamá le pasan esas cosas. Y mamá a veces no puede estar conmigo, pero mamá me quiere, entonces después hace esto, ¿no? O sea, cuando nombramos toda la realidad o la verdad, los niños crecen como decías, como más con el camino más simple, ¿no? Y claros, ¿no? Más más ordenados internamente. Sí, pues es una chamba también que a mí, ¿sabes lo que te iba a comentar? Es, yo en las terapias y en las sesiones, yo sí llegó un momento que dije, ¿por qué quiere tirarle a mi mamá tanto esta lealtad? ¿No? Yo así de, pero no era así. O sea, ves que me costó mucho trabajo, muchas cosas de... Era mi papá, no era mi mamá. Perdón. Pero todos lo decimos, ¿eh? Todos. Sí, pero no sentí, porque en otras sesiones y con otras terapeutas digo, ay, pinche vieja, ¿no? Y sí me enojaba, o sea, pero contigo no, era como de, no me llegué a enojar porque a lo mejor en el fondo yo sé que era como la verdad, ¿no? Pero sí decía, ay, güey, no, pero tampoco era así mi mamá, no tanto, como que me quería seguir engañando, y yo tengo como esta lucha interna siempre de mi angelito bueno y mi angelito malo, pero te está haciendo esto, no, pero entonces siempre estoy así como, ya no quiero escucharlos. Claro.
O sea, por eso decía, yo no voy a ser tu cómplice, te voy a confrontar, ¿no? Ahora, varias cosas. Yo te pregunto después te digo otra. ¿Qué te hacía de alguna manera volver, ¿no? Porque sabías que te iba a tirar caña y sin embargo volvés, ¿no? ¿Qué encontrabas ahí? A pesar de lo incómodo. Sí, como certeza, así como, bueno, está bien, así fue. Como, bueno, así fue y fue su historia. Yo no tengo que ser esta parte. Fui parte de esta historia, pero me puedo verlo desde afuera y lo puedo entender. Y entonces, con eso dije, o sea, te digo que fueron como, sí. Por eso, estas claro, cosas. Te van cayendo fichas y aparte, ¿qué vas sintiendo cuando todo eso se te va nombrando? Certeza y paz. Ahí está. Entonces, eso es lo que te hace seguir, a pesar de que es incómodo, a pesar de que lo que me están diciendo yo no lo quiero ver porque estoy siendo desleal a mamá, porque me estás cambiando todo mi sistema de creencias y todo lo que construí hasta hoy, después de X años, pero esto que me estás diciendo encaja tan perfecto con lo que yo siento internamente, con esa certeza que yo tengo internamente, que me ordena y me calma y me da paz. Y eso es lo que yo digo que cuando le nombramos a los niños la verdad, ¿no? Cuando le podemos nombrar la verdad, ellos también sienten paz. Aunque mamá y papá se peleen y todo, pero si yo les nombro la verdad con su sentir, ellos están tranquilos, porque se sienten acompañados, sentidos. Entonces, eso es lo que trato de lograr. A veces también hay una cosa de química con la persona, ¿no? Más allá de mi profesionalidad y todo. Pero yo tengo que tratar de encontrar las palabras justas o la forma justa de decirte eso que vos sabés, pero que no lo tenés ordenado y que cuando yo te lo nombre, por un lado, claro que lo vas a rechazar, pero te va a traer tanta tranquilidad que vas a decir sí, es verdad. No, y hay veces hasta que me dices, voy a ser muy cruel. Entonces digo, chinga. No. Y digo, no, eso no es ser cruel, no es para tanto. O sea, sí entiendo esto. Bueno, pero hay personas que, tú porque eres más aguerrida, ¿no? Pero hay personas que decirles determinadas cosas y es doloroso, y sí, es doloroso. Sí, ¿sabes por qué me di cuenta? Por el curso que te dijo, bueno, oye, pero es que nunca te has tocado a alguien que se enoje porque le tocas el ego. Supongo que le tocaste alguna fibra muy sensible y estaba sensible y había estado como reflexionando. Yo dije, por eso es cuando dije, no, yo nunca sentí como hacia ti, sino porque quieres, más bien como quería aferrarme al personaje así de, no, pero porque es mi mamá, claro, ¿no? ¿por qué me quieres desarmar la ilusión? No, y yo así, no. Entonces llegaba aquí mi angelito bueno y el otro, pero nunca sentí como algo personal, ¿sabes? Nunca lo sentí ni pasado, ni grosero, no, yo no. Por eso, pero es cada persona. Es cada persona y también un poco de la sensibilidad, ¿no? Mía de cómo te lo digo, de en qué momento, ¿no? O sea, yo nunca me guardo la información porque yo creo que todos tenemos el derecho de saber, aunque sea lo más feo, doloroso, ¿no? Porque después yo decido como adulta que soy, qué hago con esa información. Porque también puedo decidir no seguir, puedo decidir no cambiar, no abrir, y está bien, por eso digo, no se trata de juzgar. Yo te ofrezco esto, esta es mi herramienta, esto es lo que yo te puedo aportar, lo puedes tomar o no. Y bueno, y ahí digo, ¿no? Mi sensibilidad de cómo encontrar la forma justa y las palabras justas también, o a veces el ejercicio de arte terapia justo para que vos sola digas, ¿no? A pesar de lo confrontativo, esto me termina aliviando. Uh-huh. Sí. Y sí, hay personas que por ahí no quieren cambiar, entonces sí, van a atacar. Y es lo que te digo, a lo mejor alguien va y toma contigo y dice, no es lo mío, no me sirvió de nada, no. Y creo que es de tiempos, o sea, como que a cada persona le llega. Me ha pasado de por ahí en algún taller, antes cuando estaba más lo presencial, de dar algún taller, de decir algo que queda ahí, y después de 2, 3 años viene una persona, no, quiero tomar con vos porque dijiste esto hace 3 años y me quedó ahí, y en ese momento no quiso ahondar, ¿no?
Y bueno, y esos son los tiempos de cada uno y está bien, porque no siempre estamos preparados para abrir determinadas cosas. Y la verdad es que también yo creo que también somos almas, que hay almas que vienen con un poquito más de camino, entonces yo lo veo como kinder, primaria, o sea, a lo mejor mi amiga va en kinder y dice, no manches, pero tu vida, ¿por qué te quejas? Pero pues es que apenas va en kinder y a lo mejor tú vas en secundaria, por ejemplo, ¿no? Y no está ni bien ni mal. O sea, lo que yo he aprendido también es que no está ni bien ni mal que tú creas, que no creas, que tú seas más sensible o no seas más sensible. O sea, cada quien a su ritmo y a su tiempo. Sí, y también hay ciertos personajes, por decir, ¿no? Con este lenguaje de esto, que también la pasan mejor que otros, ¿no? Porque hay personajes, por ahí estos que son guerreros, ¿no? Y que siempre ganan las batallas, obvio dejan todo un campo minado y un montón de personas muertas, pero ellos ganan. Es difícil bajarse de ahí, porque soltar ese personaje que le va bien, yo no sé si voy a estar dispuesta, ¿no? En cambio, si soy un personaje de los que pierden siempre las batallas, que siempre termina tirado en el campo de batalla, y ese sí está sufriendo más visiblemente, entonces va a buscar, ¿no? Va a estar más dispuesto a ver qué hay que hacer para quitarme el traje. Entonces, bueno, por eso yo digo que a veces los personajes ganadores y que aún así quieren, ¿no? perder beneficios, bueno, qué bueno, ¿no? Porque es difícil bajarse de ahí. Y es como, bueno, creo que es como subir un peldaño, un escaloncito de, no es que estés más elevado, porque en verdad que no lo creo, pero simplemente estás como más consciente. Y a mí más conciencia. Me pasa eso, que muchas veces que yo ya veo muchas cosas, bueno, no muchas, veo cosas que a lo mejor la otra persona y digo, no lo está viendo, pero no tiene forma de verlo, no es su momento, lo que yo creo, no, y está bien, o sea, porque tampoco te puedes volver como preacher y así de, oye, y vas, porque te vuelves un dolor de ojo, entonces pues como... Sí, y aparte termina siendo violento, eso también yo lo he aprendido en propia experiencia, de que una cosa es alguien que me busca y quiere hacer el proceso, y otra cosa es los amigos o el entorno en donde yo ahí, aunque vea cosas, o sea, ahí no es mi lugar para decirlo. Sí, no porque puedes. No me lo están preguntando, porque no es mi rol, y si yo muestro la sombra en donde no corresponde, es agresivo, porque no es el contexto, porque no es el lugar, y ahí sí la persona se puede defender y cerrar, ¿no? Pero entonces esto se hace sí y solo si la persona te lo pide, aunque tú estés viendo que está haciendo un cagadero, o sea, bueno, pero también lo está haciendo desde mis ojos, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando yo estoy en un vínculo de amistad, si el otro no quiere hacer terapia, yo no tengo por qué terapiarlo, ¿no? O sea, no me vino a buscar como terapeuta, me vino a buscar como amiga. Yo le puedo mostrar algo y decir, pero no me puedo poner a analizarlo, ¿no? Hacer terapia con la persona. ¿Se entiende la diferencia? Yo no soy terapeuta, entonces no importa, pero claro, porque, sí. Por ejemplo, lo que yo decía antes, si alguien viene a terapia a buscarme de cómplice, no. Ahora, si una amiga me necesita de cómplice, yo puedo hacerle de cómplice, porque soy su amiga, puedo ponerme de su lado y decir, sí, es un cretino, ¿no? Aunque también le voy a decir, bueno, pero fíjate, ¿por qué vos estás con él? Pero no le voy a hacer toda la historia, ¿no? Totalmente, sí. O sea, le puedo tirar una punta, y si ella me sigue preguntando, yo ahí le puedo seguir ahondando, pero bueno, hasta donde la persona quiera, ¿no? Porque a veces uno cree que va a ayudarle diciéndole, y en realidad es violento, porque la persona quizás no era el momento, no era el lugar, no era la situación. No, y se va a sentir como ofendido y juzgado. Y ahí se cierra, ¿no? Como sí. Todo. Sí. Oye, pues muchísimas gracias por venir, estoy súper contenta aquí, podríamos pasarnos, bueno, yo contigo podría pasarme horas y horas. Yo también. Mil gracias. No, gracias a ti, Carmen. Padrísimo platicar y bueno, me gustaría como
como yo lo tomo, es como a mí me sirvió, me gustaría que otra gente que a lo mejor estaba como yo de no me sirve nada, pues sea como, bueno, puede ser por ahí. Porque yo por eso estoy haciendo esto, porque yo el canal, porque es que no me sirve y escucho y veo, y bueno, también creo que con el chileno que te mando siempre, ya te tengo, pero veo muchas cosas y ves como, vamos como complementando y me gusta como confirmarlo, pero pues yo muchísimas gracias. No, a ti. Y te tengo un regalito Está buenísima, para hermosa. que te tomes tu cafecito, no tu matcha. Con mi nombre y todo. Sí, Qué divina. muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Pues está padrísimo y mil gracias. Y bueno, ojalá que nos vean y que nos hayan visto más bien y que les haya dejado algo este episodio. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente. Bye. Adiós.